Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las clases de lengua. Hoy te traigo una clase de sintaxis que espero que sea definitiva para que puedas analizar sintácticamente oraciones simples. Y es que en una única pizarra, en un único vídeo, voy a intentar sintetizar todos los complementos que podemos encontrar dentro del predicado o dentro del sintagma verbal. Es verdad que en otros sintagmas puede que no tengas problema, porque al final el sintagma nominal tiene modificadores, que son determinantes o cuantificadores, el núcleo, el complemento del nombre. En el sintagma preposicional sí cambia un poco la cosa con el enlace y el término, pero donde se complica la situación es dentro del sintagma del grupo verbal, porque tenemos muchos tipos de complementos con función sintáctica, ¿no? Es decir, que tenemos que poner el tipo de sintagma que tenemos junto al verbo y además su función o el complemento en este caso. Entonces, bueno, yo voy a intentar sintetizarte, resumirte todos estos complementos, además según cómo se recoge en la nueva gramática de la lengua española y en el glosario de términos gramaticales, que son las últimas publicaciones de la Real Academia Española. Entonces vamos ya con estos complementos y bueno, por un lado decir que podemos llamar a los sintagmas grupos, es decir, sintagma verbal o grupo verbal, que si bien en la nueva gramática hablaba fundamentalmente de grupos, en el glosario de términos gramaticales le da preferencia de nuevo al término sintagma. Yo prefiero llamarlo sintagma, pero al fin y al cabo se trata de solo poner una S o una G para llamar sintagma o grupo, pero para que lo sepas. Entonces, imaginad que estamos ante una oración como la profesora piensa en su trabajo todos los días. Recuerda que lo primero es leer y entender la oración, que en este caso, pues no creo que tenga palabras complicadas para entender, y lo primero que tenemos que buscar es el verbo, en este caso, piensa, y ya sabemos que es verbo y es núcleo. Una vez que tenemos el verbo, que además es un verbo que es predicativo, no es un verbo copulativo, el verbo pensar, pues sabemos que va a ser el núcleo del sintagma verbal, predicado, verbal. Tenemos que buscar posteriormente el sintagma nominal sujeto, que en este caso es la profesora. Sintagma nominal sujeto, ya le ponemos la determinante, profesora sustantivo núcleo, como te lo haya explicado tu profesor de lengua, y todo lo demás es el sintagma verbal, predicado verbal. Y aquí dentro vamos a tener además dos sintagmas más. Piensa en su trabajo. En su trabajo es un sintagma preposicional porque comienza por la preposición en, y todos los días es un sintagma nominal porque días es el sustantivo núcleo. Y bueno, después tendrá un cuantificador y un determinante, pero claro, junto al sintagma tenemos que ponerle qué complemento es. Y aquí lo mismo. Entonces, se trata de ir probando, empezar por los más elementales, y si vemos que los más elementales, como el complemento directo, el indirecto, no funcionan o no se trata de esos sintagmas, pues hay que ir probando. Se trata de prueba acierto error, aunque bueno, conforme vayamos practicando esto nos saldrá automáticamente. Yo lo veo ya claramente de qué dos complementos estamos hablando cuando me refiero a en su trabajo y todos los días. Bueno, primer complemento. El primer complemento es el complemento directo, se abrevia como CD, y el complemento directo normalmente va a continuación del verbo y es aquel sintagma nominal o sintagma preposicional cuando va antecedido de a,
preposición a, introducido por la preposición a, y se refiere a seres animados, como personas o como animales, y se puede sustituir por lo, la, los, las. Entonces, es un sintagma en el que recae directamente la acción del verbo. Aquí, en su trabajo, no puede ser porque va introducido por una preposición que no es a, sino en. Por lo tanto, complemento directo no puede ser. Y todos los días la profesora lo piensa. Si hago la sustitución por los pronombres, porque sí que es un sintagma nominal, pero si hago la sustitución por los pronombres, no me funciona, no puedo hacer la sustitución. Por lo tanto, no tengo aquí complemento directo. ¿Puedo tener complemento indirecto? Pues para que haya complemento indirecto, tengo que tener un sintagma preposicional que se introduzca por a y además que se pueda sustituir por le y les. Tampoco es el caso, ¿verdad? Y el siguiente sería el complemento de régimen. El complemento de régimen preposicional es un sintagma preposicional que puede ir introducido por cualquier preposición y además es como que el verbo me la exige para completar su sentido, su significado. La profesora piensa en su trabajo. Aquí podría estar ante un complemento de régimen y de hecho lo es. ¿Verdad que es habitual encontrar la expresión pensar en? Se piensa en algo o en alguien. Entonces, en esos casos, tenemos un complemento de régimen. Por lo tanto, en su trabajo le tengo que poner CR, complemento de régimen. Tengo un enlace y tengo un término que es un sintagma nominal, ¿verdad? Bueno, pues ya lo sabes. Hemos probado con el complemento directo, con el indirecto y con el complemento de régimen y es este el que nos ha funcionado. Siguiente tipo de complemento, el complemento circunstancial. Tenemos muchos tipos de complementos circunstanciales. Puede ser cualquier sintagma, aunque es verdad que se relaciona normalmente con los adverbios, pero puede ser cualquier tipo de sintagma que no es necesario para dar sentido al verbo o sentido a la oración. Es por lo tanto un complemento de los llamados adjuntos. Tengo complementos de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de compañía, de instrumento, de materia, de finalidad y de causa. En función de qué tipo o qué me está indicando, le pongo una tercera letra. Por ejemplo, para el complemento circunstancial de lugar le pongo CCL, para el de tiempo CCT, y así pues en función de lo que me indique. Por ejemplo, la profesora piensa en su trabajo todos los días. Todos los días me está indicando tiempo. Días se refiere a tiempo. Y si lo quito, la profesora piensa en su trabajo. Es verdad que le estoy quitando una información, pero que no es fundamental para que el verbo signifique lo que significa en esta oración. Es una información añadida, circunstancial, ¿de acuerdo? Adjunta. Por lo tanto, aquí estamos ante un complemento circunstancial de tiempo. Más complementos que me puedo encontrar en el predicado, en una oración, aunque bueno, aquí ya estaría todo analizado. Mirad, hay un complemento en las oraciones pasivas que es el complemento agente, que está introducido por la preposición por, es por lo tanto un sintagma preposicional, y es quien realmente hace la acción en las oraciones pasivas. Por ejemplo, Luis fue peinado por el peluquero. Por el peluquero, complemento agente, porque Luis realmente, aunque sea el sujeto, no hace nada, no hace acción, es un sujeto paciente, y además tengo el verbo en voz pasiva, fue peinado, verbo ser más participio, pues ese es el complemento agente. Después me voy a encontrar dos complementos que son bastante parecidos, el atributo y el predicativo. El atributo se da con los verbos ser, estar o parecer, aunque le pongo puntos suspensivos, porque podemos encontrarlo con otros verbos
llamados semicopulativos. Estos son los verbos copulativos. Los verbos semicopulativos, que son otros verbos que han modificado su significado para significar lo mismo que ser, estar o parecer. Por ejemplo, el verbo resultar. Juan resulta interesante, ¿no? O este libro resulta interesante. Ese resultar casi que lo he transformado en el significado de es, de ser, ¿verdad? Entonces, normalmente el atributo pues puede ser además sintagma nominal, sintagma adjetival, en una mayoría de los casos, y se refiere al sujeto de la oración. Entonces, el libro es interesante, interesante es un atributo, además es un sintagma adjetival, pero interesante se refiere al sujeto, al libro, no al verbo en sí, sino que el verbo hace de especie de unión. De hecho, se llama, según la gramática tradicional, es una cópula. Por lo tanto, con los verbos ser, estar o parecer y otros verbos que signifiquen en ese contexto de la oración lo mismo, pues tengo que buscar el atributo, una condición o un estado del sujeto. Bien, si ese estado o esa cualidad me aparece con un verbo predicativo y que además me indica una segunda situación, pues aunque sea muy similar al atributo, voy a tener una cosa que se llama un complemento que se llama predicativo, pred, o también lo podemos encontrar como PVO. Entonces me indica cualidad o estado del sujeto, o también puede funcionar como cualidad o estado del complemento directo, y siempre en verbos predicativos, es decir, que con ser, con estar o con parecer no funciona. Por ejemplo, si digo que Juan está nervioso, aquí tengo un atributo porque va con el verbo estar, pero si digo Juan despierta nervioso, aquí tengo un sintagma adjetival predicativo, porque me está diciendo que Juan ha despertado y además ha despertado nervioso. Me indica una segunda predicación, por eso es el predicativo. Y también se podía referir a un complemento directo en lugar de al sujeto. Bueno, pues ese es el complemento predicativo. Vamos ahora, y estos eran, digamos, los complementos tradicionales, de la gramática tradicional, pero yo añado dos de la nueva gramática, y me sirven un poco como ampliación de complementos circunstanciales, pero cuando pasan a ser, en lugar de adjuntos, argumentales, es decir, importantes para dar sentido al verbo y para dar sentido a la oración. Hablo del locativo argumental, loc, que me indica lugar en donde. Por ejemplo, vivo en Madrid. Si yo digo únicamente vivo, el sentido ahí del verbo vivir es otro diferente a si le pongo en Madrid, que es lugar en donde. Ojo, no confundir con lugar hacia dónde, o lugar de origen o de destino, ¿no? Sino lugar en donde. Esto tiene la explicación en un vídeo específico del complemento del locativo argumental que he hecho además recientemente, ¿vale? Pues sería como un complemento circunstancial de lugar, lo que pasa que es necesario, imprescindible, para dar al verbo el sentido que necesita en esa oración. Y también tendríamos el complemento de medida argumental, que sería algo así como un complemento circunstancial de cantidad, pero necesario también, ¿vale? Pues aquí, sobre todo, ese que se refiere a cantidades. Juan cuenta 80 monedas. Ese 80 monedas, pues sería un complemento de medida argumental, CEMED. De hecho, es un tipo de complemento directo, según dice el glosario de términos gramaticales, lo que pasa que me indica una unidad de medida. Entonces,
Juan cuenta 80 monedas. Juan las cuenta, incluso lo podría sustituir por las. Lo que pasa que al indicarme cantidad, unidad de medida, estoy hablando de complemento de medida argumental, un tipo de complemento directo. ¿Vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posibles complementos que puedo encontrar dentro del sintagma verbal. Pero hay otros elementos que creo que también es necesario mencionar, además de, bueno, del determinante, de los modificadores, del complemento del nombre, del adjetivo, del enlace del término que me puedo encontrar dentro de los sintagmas secundarios que tengo en el predicado, pero por otro lado me puedo encontrar modificadores, ¿no? Si te fijas, cuando he mencionado los complementos circunstanciales, no he mencionado ni el complemento circunstancial de afirmación ni del de negación, porque según la nueva gramática funcionan como modificadores. Estoy hablando de los adverbios que indican afirmación, como sí o como efectivamente, negación, como no, o como duda o posibilidad, como quizá. Entonces, cuando encontremos estas partículas, le ponemos modificadores. Y también vamos a tener otro complemento que va fuera, tanto del sujeto como del predicado. Entonces, ojo con esto de todo lo que no es sujeto es predicado, porque puede ser también adjunto periférico o complemento oracional, CO o AP, si tu profesor lo llama adjunto periférico. Yo prefiero llamarlo complemento oracional, CO, y se refiere a esas partículas que serían pues tópicos, adjuntos del enunciado, adjuntos de la enunciación, que se refieren a toda la oración completa y normalmente van separados por comas. También tengo un vídeo explicando este complemento oracional. Por ejemplo, lamentablemente, sigue sin llover. A ver, no es... sigue sin llover lamentablemente. A lo mejor si pongo la misma palabra, el adverbio en este caso, a continuación sin coma, pues me quiere indicar algo diferente. Aquí es como una afirmación a nivel general, ¿de acuerdo? Y que se refiere a toda la oración. En este caso, pues no tendría la oración sujeto, sería una impersonal, pero esto sería complemento oracional. Yo señalo el sujeto, señalo el predicado y fuera pues hago una llave, una marca para señalar una línea complemento oracional. Y mirad, con los se, con los me, con los lo, es decir, con los pronombres personales átonos, me puedo encontrar, y eso pues también hay vídeos sobre los tipos de se, que a veces van con el verbo, que a veces son complemento directo, complemento indirecto, pero también tengo otras posibilidades. Muchas veces, pues, es un me o un se que no me aporta nada a la oración. Si yo digo el niño no me come, pues tiene intención de enfatizar esa acción de no me come, ¿no? Como que tú eres quien le está dando de comer, pero realmente no te está comiendo a ti, ¿no? Sino que es el niño no come. Entonces, cuando hablamos de un pronombre que es innecesario, como en este caso, es un dativo ético. Lo señalaríamos como de. Ya he dicho que a veces va con el verbo y otras veces también, y esto puede que tu profesor te diga que lo indiques, puede ser marca de pasiva refleja, marca de impersonal refleja o incluso marca de voz media. Entonces son diferentes situaciones que se pueden dar para los pronombres personales átonos. Por lo tanto, pues son, como ves, muchas situaciones las que se pueden dar dentro de un predicado del sintagma verbal, del grupo verbal, predicado verbal o también nominal, aunque en el nominal hay que buscar fundamentalmente el atributo, podemos tener también complementos circunstanciales. Es decir, que la sintaxis es verdad que tiene cierta complejidad, hay que conocer los diferentes complementos, saber pues qué tipos de sintagmas pueden hacer de unos de otros, por qué los podemos sustituir,
cuáles llevan preposición, cuáles no, cuáles son de pasiva, cuáles son de predicado nominal, y en función de eso, con la práctica, pues los iremos reconociendo, pero se necesita, como digo, práctica, práctica, y sobre todo estar muy atento en clase, que es donde de verdad se aprende a analizar sintácticamente. Pues nada más, te aconsejo que sigas la lista de reproducción de sintaxis, algo que yo llamo curso básico de sintaxis, y ya sabes, para las dudas tienes los comentarios. Un saludo, gracias por estar ahí, adiós.